Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Sean bienvenidos a la 14ª capacitación dirigida al grupo técnico de la ABO Comunidad, a nuestros asociados productores, asociados empacadores. A nombre de la PEAM, de la Gerencia de Proyectos Técnicos, de la ingeniera Katia Aguilar, les damos la más cordial de las bienvenidas. Dando continuidad a nuestro programa de capacitación, reitero, la capacitación número 14 en lo que va de este año. Vamos a continuar con los temas. Hoy nos salimos un poquito del tema de plagas y enfermedades como tal. Sin embargo, tenemos un tema que es importantísimo para el sector, para dar cumplimiento en materia normativa, en materia de legislación, para que la industria pues le vaya bien, ¿no? El día de hoy agradecemos a Panfa AC, al ingeniero, específicamente al ingeniero Carlos Jesús Molina Arroyo, quien dará la presentación el día de hoy y nos compartirá parte de su experiencia. El día de hoy vamos a tener el tema denominado cumplimiento de la modificación de la NOM 066 FITO 1995. Antes de ceder el micrófono al ingeniero Carlos Jesús, me voy a permitir leer parte de su experiencia. Ingeniero Carlos Jesús Molina Arroyo, supervisor y capacitador técnico. Tercero especialista fitosanitario. Labora en Panfa desde 2015. Está autorizado y acreditado en modificación de la NOM-066-FITO-1995, NOM-075-FITO-1997, verificación de mercancías reguladas para la exportación. Módulo de requisitos para la importación de mercancías reguladas por SADER, guardia de custodia y responsabilidad. Sin duda alguna, con toda esa experiencia, con todas estas acreditaciones que también estamos viendo en la pantalla, pues va a ser sin duda alguna un tema de gran trascendencia para la abocomunidad, para la asociación y para todos los interesados. Antes de cederle la palabra al ingeniero, permítanme recordarles que es importante que durante todo el webinar de capacitación estén presentes, porque al final les vamos a hacer entrega, o mejor dicho, les vamos a enviar un link para que ustedes se registren y sea la evidencia para poder generar su constancia de asistencia. También les pedimos a las personas, de igual forma, cuando tengan algún detalle de constancia que no les llegue o que hayan estado y que por alguna razón no aparezcan en el registro, que puedan tener la evidencia donde salga su nombre y alguna captura de pantalla. Eso es la evidencia, reitero, para poderles generar su constancia de asistencia. Sin más, ingeniero, no te quito el tiempo, que sin duda alguna es valioso. Te paso la palabra. No, repito, no sin antes agradecerte a ti, a la ingeniera María Elena y a todo el equipo de PANFA, que en el día de hoy nos van a apoyar con esta ponencia. Muchas gracias, ingeniero Johan. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar primero que nada agradeciendo a PEAM y a las personas involucradas que hacen posible este tipo de eventos. Agradecerles también a cada uno de ustedes, los que están conectados el día de hoy, miércoles 23 de octubre. Ya andamos en la recta final de este 2024. Sé que es un tema de bastante interés. Posiblemente haya muchas personas conectadas que actualmente laboren, ya sea en la producción, en la comercialización de este famoso fruto mexicano, y es famoso a nivel internacional. Por eso mismo la importancia de que se conozca la normatividad nacional que se debe de cumplir cabalmente para evitar algún tipo de restricción fitosanitaria, ya sea en la movilización nacional o internacional también. Y bueno, sin tanto preámbulo, y si les parece bien, vamos a dar inicio con el tema que lleva por nombre Cumplimiento de la modificación a la norma oficial mexicana 066 FITO 1995, la cual nos habla sobre las especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate.
Los temas que vamos a abordar en este webinar son los siguientes. Vamos a ver una pequeña introducción, cuál es el objetivo y el campo de aplicación de esta norma 066. Vamos a ver también algunas definiciones. Creo yo que es importante que conozcamos el significado de algunas palabras o términos que se mencionan en esta norma para podernos dar a entender a lo largo de esta plática. Vamos a conocer las 5 plagas cuarentenarias de este fruto. Este webinar lleva un enfoque principal que es conocer los requisitos fitosanitarios para la movilización del aguacate en el territorio nacional. Y para eso mismo es importante que conozcamos los supuestos de movilización nacional que se mencionan en el artículo 22 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Vamos a conocer también cuáles son los documentos fitosanitarios para la movilización de este fruto. Y por último, vamos a conocer los requisitos para obtener la certificación de cumplimiento de normativa en los establecimientos que se mencionan en esta norma 066. A manera de introducción, yo creo que todos los que estamos conectados el día de hoy sabemos que este cultivo del aguacate en México constituye un importante renglón en la producción agrícola. ¿Por qué? Porque además de cubrir la demanda interna, este fruto tiene el potencial, la capacidad y la calidad de producción para abastecer el mercado internacional. Actualmente en México existen 2 categorías o 2 estatus fitosanitarios. Hablamos de las zonas libres de barrenadores de hueso, las cuales buscamos preservar, y zonas bajo control de barrenadores, a las cuales se les aplican medidas fitosanitarias que permitan la protección de las zonas libres. Lamentablemente, las plagas cuarentenarias de este fruto representan un obstáculo para exportar este producto. ¿Por qué? Porque limita la comercialización en el exterior, esto debido a las restricciones fitosanitarias que establecen los países importadores del aguacate mexicano. Por eso mismo, es función de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establecer campañas en materia de sanidad vegetal, así como también controlar los aspectos fitosanitarios de la producción, industrialización, comercialización y movilización de este fruto, así como también de vehículos de transporte, materiales y equipos agrícolas cuando estos representen un riesgo fitosanitario. ¿Cuál es el objetivo y campo de aplicación de esta norma? Es establecer los requisitos y las especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate. Esta norma es aplicada tanto en huertos comerciales, huertos de traspatio, industrializadoras, empacadoras, centros de acopio, centrales de abastos, áreas marginales y cualquier otra que la Secretaría determine. Como les decía, vamos a revisar algunas definiciones de palabras o términos que se mencionan en esta norma para estar familiarizados con ellos. El primero es aviso de inicio de funcionamiento. El aviso de inicio de funcionamiento es un documento a través del cual se da a conocer el aviso de actividades de una persona física o moral. ¿En qué? En la producción, en el acopio, empaque, industrialización o movilización del aguacate. Cartilla fitosanitaria. La cartilla fitosanitaria es un documento mediante el cual se comprueban las condiciones fitosanitarias de un huerto de aguacate. ¿Quién emite la cartilla fitosanitaria? Los organismos auxiliares de sanidad vegetal, como el caso de las juntas locales. ¿Quiénes firman las cartillas fitosanitarias? Los profesionales, los PFAs, llamados PFAs, profesionales fitosanitarios autorizados. COPREF. ¿Qué es una COPREF? Bueno, son las primeras letras de la palabra constancia de origen de productos regulados fitosanitariamente, y es un documento oficial que se autorizó para la movilización de productos y subproductos regulados fitosanitariamente entre zonas de la misma categoría fitosanitaria. Más adelante vamos a ver en qué casos se emite una COPREF. ¿Qué es un dictamen? Un dictamen es un documento que presenta los resultados de la constatación o comprobación mediante muestreo, análisis de laboratorio, ¿de qué? Del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. ¿Quiénes emiten los dictámenes? Personal oficial de la Secretaría, unidades de inspección como el caso PANFA, organismos de certificación también emiten dictámenes, perdón. ¿Qué es un huerto comercial? Los huertos comerciales son árboles de aguacate que han sido plantados en un área definitiva
los cuales generalmente llevan un arreglo topológico definido con el objetivo de la comercialización del fruto. ¿Y cuál es la diferencia a un huerto de traspatio? Bueno, un huerto de traspatio es una superficie establecida con hasta un máximo de 5 árboles de aguacate. ¿Qué son los puntos de verificación interna o conocidos como PBIs? Bueno, son instalaciones que se ubican en las vías terrestres de comunicación. En ellos se constatan los documentos fitosanitarios expedidos y en su caso también se verifican e inspeccionan los vegetales, insumos, vehículos de transporte, materiales, maquinaria y equipos que puedan diseminar plagas cuando se movilicen de una zona a otra. ¿Qué son las volantas? Las volantas son vehículos de inspección fitosanitaria que permiten hacer recorridos para evitar la evasión de paso en los PBIs de productos con un alto potencial de dispersión de plagas. ¿Qué es una zona bajo control? Bueno, como definición nos dice que es un área agroecológica determinada en la que se aplican medidas fitosanitarias a fin de controlar, combatir, erradicar o disminuir la incidencia o presencia de una plaga, tanto en un periodo y para una especie vegetal específico. ¿Y qué es una zona libre? Bueno, en la zona libre ya se han eliminado o simplemente ya no se han presentado casos positivos de una plaga cuarentenaria. Y estas son las 5 plagas, quizás el dolor de cabeza de muchos productores de aguacate. Vamos a conocerlas. Empezamos por los barrenadores pequeños del hueso, con Otraquelus aguacate, con Otraquelus perse, el barrenador grande del hueso, Eilipus lauri, la palomilla barrenadora del hueso, Stenoma catenífer, y el barrenador de ramas, Copturus aguacate, que de hecho desde hace aproximadamente 4 años hubo una actualización en su categorización, ahora se llama Macrocopturus aguacate. Vamos a revisar así de manera muy general la clasificación taxonómica de estas 5 plagas, empezando por los barrenadores pequeños del hueso, que son de clase insecta, orden Coleóptera, de la familia Curculionidae, género Conotraquelus, 2 especies, aguacate y perse. Y bueno, según la literatura, a estas plagas les gusta ovipositar de la mitad del fruto hacia la parte inferior. Y como síntomas, pues vemos estas perforaciones con un aspecto polvoso blanquecino. La larva, bueno, la larva se alimenta tanto de la pulpa como del hueso de aguacate. Para el caso del barrenador grande del hueso, el Ipus lauri es igual de clase insecta, orden Coleóptera, familia Curculionidae, género Eilipus, especie lauri. En frutos, los síntomas característicos, pues aquí los observamos, son esas perforaciones grandes con un escurrimiento líquido blanquecino, como las larvas secretan toda esta excremento de la alimentación al introducirse por la pulpa. Bueno, es muy característico encontrar estos síntomas en frutos. Características morfológicas así muy generales, en el caso de la larva, bueno, es una larva robusta en su último instar larvario, llega a medir hasta 24 milímetros de longitud. Para el caso de los adultos, una característica muy peculiar es que en los elitros vamos a encontrar estas 4 manchitas de color café amarillentas. Para el caso de la palomilla barrenadora, Stenoma catenífer, es de clase hexápoda, orden Lepidoptera, familia Oecoforidae, género Stenoma, especie catenífer. Igual en frutos se observan estas perforaciones, alrededor de las perforaciones un aspecto calizo. Las características de la larva, por ejemplo, ya en su quinto y último instar larvario, en la parte ventral, vamos a encontrarlas de este color como verde azulado, un color muy llamativo. Para la parte dorsal, un color violeta. En los adultos, bueno, es un color, un tanto color gris beige. Las alas llegan a medir hasta 22 milímetros para el caso de los machos. Y algo característico de los adultos son estos puntos negros, aproximadamente 22 puntos en las alas anteriores que forman una especie de S acostada. Para el caso del barrenador de ramas, Copturus aguacate,
es de clase insecta, orden Coleóptera, familia Curculionidae, género Copturus, especie aguacate. Y bueno, algo muy peculiar de los coleópteros es que las larvas posiblemente las vamos a encontrar posicionadas en esta forma como de C. Es una larva pequeñita que llega a medir de 10 a 12 milímetros de longitud. El adulto es un adulto pequeño también, puede llegar a medir hasta 5 milímetros, de color negro, el rostrum curviado, la cabeza esférica y bueno, la mayor parte de su cabeza está cubierta por los ojos, o sea, son ojones estos adultos de barrenadores de ramas. En las ramas, el síntoma característico, vamos a encontrar este aspecto de acerrín blanco y bueno, los árboles también con defoliación de hojas, caída de frutos prematuros, caída de flores. Esto porque pues, la larva está en el interior de las ramas y está impidiendo el paso de los nutrientes en todo el árbol de aguacate. Bueno, ya conocimos cuáles son estas plagas cuarentenarias. Vamos a pasar a conocer cuáles son los requisitos fitosanitarios para la movilización del aguacate en territorio nacional. Y la norma 066 nos especifica que todos los interesados en movilizar aguacate en el territorio mexicano deben de cumplir con los siguientes requisitos. Primero, deben de conocer el estatus fitosanitario del origen y del destino de la fruta. Segundo, nos dice que todos los propietarios y representantes legales de los huertos comerciales y huertos de traspatio deben de contar sí o sí con una cartilla fitosanitaria, independientemente en el estatus en el que se encuentre la huerta de aguacate. Ya decíamos que es una cartilla fitosanitaria, la cual pues es emitida por una Junta Local de Sanidad Vegetal y firmada por un profesional fitosanitario autorizado. Todo aquel propietario o representante legal, tanto de huerto comercial como de traspatio, que no cuente con la cartilla fitosanitaria, simplemente no va a poder solicitar o adquirir alguno de los documentos de movilización para su fruta, es decir, una COPREF o un certificado fitosanitario de movilización nacional. De las zonas libres de barrenadores, actualmente el estado de Michoacán es el que cuenta con más municipios declarados como libres de barrenadores de hueso. Aproximadamente Michoacán cuenta con 50 municipios con declaratoria libre. Esta información cualquiera la podemos consultar en el diario oficial de la Federación. Entonces, ilustrativamente así se ve el mapa de Michoacán. Las zonas productoras, claro, no todos los municipios son productores de aguacate, pero se concentra en esta parte de Michoacán la región productora de aguacate. Entonces estamos hablando que si Michoacán tiene aproximadamente, bueno, si no me equivoco, 113 municipios y 50 ya tienen la declaratoria como zonas libres, hablamos de un 44-45% de Michoacán con zonas libres de barrenadores. Otro de los estados productores de este aguacate es el estado de Jalisco. Actualmente Jalisco cuenta con 18 municipios declarados como zonas libres de barrenadores de hueso. Y otros estados productores de aguacate que ahí vienen pisando los talones también, que ya tienen declaratoria de zonas libres en algunos municipios, son el estado de Nayarit, el estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Guanajuato. Como les decía, en un principio, para saber el origen, tránsito y destino y en qué momento necesitamos solicitar ya sea una COPREF o un certificado fitosanitario de movilización nacional para la fruta que pretendan movilizar, es necesario que conozcamos el artículo 22 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. En este artículo se manejan 3 supuestos de movilización y se manejan también 3 estatus fitosanitario. Hablamos de zonas libres, zonas bajo control y zonas de baja prevalencia. Pero bueno, en aguacate hasta el día de hoy solamente se manejan 2 estatus, es decir, zonas libres y zonas bajo control.
Y aquí se los tengo ya de manera ilustrativa, cómo se debe de interpretar estos tres supuestos del artículo 22. Nos dice el primer supuesto, que si el origen de la fruta que se pretende movilizar en el territorio nacional es de una zona bajo control y tiene como destino una zona libre, es decir, se pone en riesgo fitosanitario esta zona libre, entonces el interesado en movilizar esa fruta deberá de solicitar a una unidad de inspección, como es el caso PANFA, una visita a su huerta para que pueda el tercero especialista fitosanitario realizar un muestreo del embarque que se pretende movilizar. En caso de que en ese muestreo no se detecte plaga cuarentenaria, el tercero especialista emite un dictamen y posteriormente certifica el embarque. Este sería el documento que emite el tercero especialista. Es un certificado fitosanitario de movilización nacional que tiene validez en todo el territorio nacional. El segundo supuesto es cuando el origen de la fruta es una zona bajo control y el destino es otra zona bajo control. Bueno, pero por eso es importante que se conozca el tránsito, por dónde va a pasar. Si va a pasar por algún municipio que tiene declaratoria como zona libre, entonces se pone en riesgo esta zona libre, por lo que nuevamente una unidad de inspección debe de ir a la huerta de aguacate. El tercero especialista debe realizar el muestreo. Si no se detecta plaga cuarentenaria, entonces dictamina y certifica el embarque. Y el tercer supuesto nos dice que cuando el origen de la fruta es una zona libre y el destino de la fruta es otra zona libre, pero va a pasar por municipios, zonas bajo control, es necesario también que no se ponga en riesgo esta zona libre. Y el tercero especialista debe de ir, realizar su muestreo, su inspección, dictamina y certifica el embarque en caso de no detectar plagas cuarentenarias. Bueno, ¿y qué pasa con la movilización que no se ajusta a estos supuestos del artículo 22 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal? Como es el caso de que el origen de la fruta provenga de una zona libre y se movilice hacia otra zona libre, es decir, que no cambie por ningún estatus diferente. Entonces, para eso se emite una COPREF. A ver, creo que por ahí, compañeros, hay algún micrófono abierto. No sé si me hicieran favor de revisarlo. Entonces, les comentaba, se emite una constancia de origen de productos regulados fitosanitariamente. Otro de los supuestos de movilización es cuando el origen de la fruta es una zona bajo control y se moviliza hacia otra zona bajo control. No se pone en riesgo fitosanitario ninguna de las dos zonas. Entonces, para eso, el embarque se puede movilizar con una COPREF. Y estos serían entonces los dos documentos fitosanitarios para la movilización de esta fruta, tanto el certificado fitosanitario de movilización nacional como la constancia de origen de productos regulados fitosanitariamente. ¿Y qué información llevan estos documentos? Bueno, para el caso del certificado, el tercero especialista fitosanitario requisita con la siguiente información. Primero que nada, registra la norma oficial mexicana que está evaluando, en este caso la norma 066, registra el nombre común y científico del producto, el uso que se le va a dar a la fruta, si es consumo humano, industrial, la cantidad y tipo de empaque, el peso por empaque, total de los kilogramos, el origen de la fruta considerando el municipio y estado, el destino de la fruta, también municipio y estado, las placas del transporte, el medio de transporte, si es alguna camioneta pickup, algún camión Rabón, Torton, tráiler, los requisitos fitosanitarios adicionales. Aquí en este recuadro, el tercero especialista coloca o registra tanto el registro del huerto, información de la cartilla, por eso es importante que los productores cuenten con su cartilla vigente, porque se le va a solicitar cuando el tercero llega a la huerta a realizar la inspección de la fruta. También lleva el nombre y domicilio del solicitante, nombre y domicilio del destinatario, lugar de inspección,
lugar de expedición y fecha, la vigencia del certificado, el nombre de la unidad de inspección, el nombre del tercero especialista fitosanitario, la firma, la clave de aprobación de la unidad de inspección y la vigencia de la unidad también. ¿Y qué información lleva la COPREF? Prácticamente casi lleva lo mismo, a excepción que la COPREF la firma un profesional fitosanitario autorizado, el cual debe estar autorizado y vigente en el directorio del SENACIC. Y estos documentos, bueno, estos documentos los revisan en los puntos de verificación interna conocidos como PBIs. De acuerdo al numeral 4851 de la NOM 066, nos especifica que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural autoriza el establecimiento y la operación de los siguientes PBIs, esto con la intención de proteger las zonas libres de barrenadores de hueso. Si nosotros consultamos ahorita la norma, vamos a encontrar estos 4 PBIs en el estado de Michoacán, pero si vamos físicamente a ellos, pues ya no vamos a encontrar nada. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque la norma, la última modificación que se realizó fue en el año 2002. Ya tiene rato esa última modificación. Entonces, en el 2002 todavía había muy pocos municipios con declaratoria libre. Los primeros municipios, bueno, fueron estos: Uruapan, Siracuaretiro, Tingambato, Salvador Escalante. Entonces los PBIs estaban colocados de manera estratégica para poder cuidar estas zonas libres. Ahorita, como ya lo vimos en el mapa, prácticamente gran parte de Michoacán ya tiene la declaratoria de zonas libres. Entonces estos municipios, perdón, estos PBIs, pues ya no tienen mucha justificación de estar ahí, por lo que ahora el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha colocado PBIs activos en la periferia del estado. Hablamos que hay PBIs en Jiquilpan, en Sinapecuaro, en Cotija, en Zamora, y hay algunos puntos de revisión también móviles que, bueno, para los que somos de aquí Uruapan, sabemos que ahí en Cheranguerán se llegan a poner puntos de revisión, también en la entrada a Pemex. Y bueno, ¿a qué se dedican? Igual a estar constatando que los embarques de aguacate cumplan con la norma 066. ¿Y cuáles son las actividades que se desarrollan en estos puntos de verificación? Bueno, uno, verifican todos los embarques de aguacate, así como también los vehículos en los que se sospeche la movilización de este fruto, los cuales puedan proceder de otras áreas productoras de aguacate con diferente condición fitosanitaria. Dos, constatan que la documentación fitosanitaria que amparan estos embarques de aguacate sea auténtica y que se encuentre firmada por unidades de inspección o por personal oficial de la Secretaría. Asimismo, también ellos tienen la facultad para rechazar los embarques que presenten documentación que contenga alguna alteración, como datos no coincidentes, tachaduras, enmendaduras, o que simplemente estos documentos no sean originales. 3, nos dice que cuando el riesgo lo justifique, se procederá de acuerdo con lo que nos establece el artículo 30 y 60 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, por lo que estos embarques o frutos de aguacate deben de retenerse y en su caso hasta destruirse, esto sin ningún cargo financiero para la Secretaría ni para el personal que elabora en los PBIs. 4, los documentos fitosanitarios van a ser requeridos en estos puntos de verificación para poder permitir el ingreso o la salida de los embarques de aguacate. Y ya una vez que se corrobora el cumplimiento con los requisitos indicados en la norma 066, el personal de los PBIs colocará un sello de la Secretaría al reverso de los documentos. 5, en caso de presentar los documentos y estos no se encuentren debidamente integrados con los datos que se solicitan, el personal del PBI colocará un sello de cancelado y levantará un acta administrativa. Y después, pues va a retornar el lote o el embarque a su lugar de origen. Vamos a pasar ahora al tema de los requisitos para obtener la certificación de cumplimiento de normativa. ¿Cuál es el campo de aplicación de acuerdo a la
norma 066, bueno, se mencionan estos establecimientos, las empacadoras que movilizan fruta para mercado nacional y para mercado de exportación, los centros de acopio y las industrializadoras. Nos dice el numeral 4.1 de la norma 066, nos habla sobre el aviso de inicio de funcionamiento. Ya vimos en un principio qué es el aviso de inicio de funcionamiento. Establece que todos los propietarios o encargados de las empacadoras, centros de acopio o industrializadoras deben de presentar a la Secretaría, ya sea directamente o a través de unidades de inspección que se encuentren aprobadas en el manejo fitosanitario del aguacate, este documento, el aviso de inicio de funcionamiento, en el formato SV01. Este formato lo encontramos en uno de los anexos de la norma 066. ¿Qué información lleva el aviso de inicio de funcionamiento? Bueno, lleva desde la norma que se está evaluando, el nombre, razón social y la ubicación del establecimiento, el nombre y dirección del representante legal o propietario, la especie y las variedades del aguacate que se van a empacar en los establecimientos, el origen de la fruta, el área o superficie de estos establecimientos y las medidas fitosanitarias que se deben de aplicar y cumplir. Además, debe de ir firmado por el propietario o representante legal. Nos dice en el numeral 4.6 que estos propietarios o representantes de los establecimientos deben de otorgar las facilidades para que las unidades de inspección aprobadas en el manejo del aguacate puedan realizar inspecciones de esta norma. Y también nos especifica que es facultad de la Secretaría verificar en cualquier momento, cuando a ellos se les antoje, el cumplimiento de la presente norma oficial mexicana. Y vamos a revisar cuáles son los requisitos o las áreas que deben de cumplir estos establecimientos, empezando por las empacadoras que manejan o movilizan fruta para mercado nacional. En el numeral 472 de la norma vamos a encontrar los requisitos, qué áreas debe de tener este establecimiento. Primero, deben de contar con un área de destrucción de los desechos de frutos, hojas y ramas. Por lo general, depende la dimensión y el espacio que tengan los establecimientos, pero la mayoría cuenta con fosas donde entierran y encalan los desechos. Algunos otros establecimientos tienen hornos donde incineran estos desechos. Deben de buscar alguna manera de destrucción siempre y cuando garantice que se va a destruir los desechos y que no pueda representar un riesgo fitosanitario. Dos, deben de contar con un área de recepción de fruta. Así de sencillo, para el mercado nacional, un área de recepción de fruta. Ahorita vamos a ver la diferencia a las empacadoras que manejan el mercado de exportación. Deberán de contar también con un área de clasificación y limpieza de la fruta. Esto debe de garantizar un trabajo eficiente en la separación de fruta dañada por posibles plagas cuarentenarias. 4, deben de contar con un área de muestreo de la fruta para verificar la fitosanidad de la misma. Y bueno, todos los establecimientos están sujetos a que se les realice verificaciones semestrales. ¿Qué es una verificación semestral? Bueno, una vez que el establecimiento recibe su certificado de cumplimiento de normativa y empieza con actividades de comercialización. Es de Guerrero. A ver, compañera, creo que hay un micrófono abierto. Creo que ya quedó. Muchas gracias. Entonces, se le realiza verificaciones semestrales a fin de revisar la actividad que han tenido en los 6 meses posteriores al certificado de cumplimiento de normativa. ¿Qué se revisa? Puede ser en bitácoras tanto digital como bitácoras en físico. Y nos dice la norma que estas bitácoras deben de contener el volumen recibido. Todo el volumen que hayan recibido en las instalaciones debe de quedar registrada en las bitácoras. También el volumen que han liberado, el destino final de la fruta,
la documentación fitosanitaria que ampara, es decir, toda la fruta que llega a los establecimientos debe de llegar con un documento fitosanitario según lo establece la norma 066 y esto debe quedar registrado en las bitácoras. También el registro del destino final de los desechos y o destrucción de frutos, hojas y ramas. Para el caso de las empacadoras para mercado de exportación, las áreas que se deben de cumplir son las siguientes. Debe de contar con un área de recepción, pero esta área de recepción debe estar aislada, ventilada y techada, es decir, debe estar cuarentenada y no se permite que se reciba fruta fuera de esta área. Deben de tener un área de clasificación y limpieza con suficiente iluminación, esto para garantizar un trabajo eficiente en la separación del aguacate e identificación de plagas. Deben de contar con un área de muestreo de la fruta. En las áreas de muestreo, bueno, no solamente es que tengan ahí el letrero de área de muestreo, deben de tener al menos mínimo un cuchillo y una mesa resistente donde se pueda disectar estos frutos de aguacate que llegan a las empacadoras. Hay algunas instalaciones que tienen, bueno, ya una máquina eléctrica que funciona con presión de aire y disecta la fruta y ahí se puede constatar que llegan libres de barrenadores de hueso. Deben de contar con un área aislada para carga con la finalidad de proteger la cadena de frío y más que nada la contaminación del producto de cualquier riesgo fitosanitario. Deben de contar con un área donde se realice el servicio de destrucción de los desechos de frutos, hojas y ramas. También están sujetas a que se les realice verificaciones semestrales por parte de personal oficial o unidades de inspección, como lo es el PANFA. En estas bitácoras deben de registrar todo el volumen que reciben, el volumen que liberan, destino final de la fruta, documentación fitosanitaria que lo ampare, los resultados de las pruebas de materia seca realizadas a todos los embarques. Si se fijan, para el caso del mercado nacional, esto no lo pide la norma. Para la fruta que va a mercado de exportación, sí se les debe de realizar las pruebas de materia seca según lo establece la norma 066. También se debe de registrar el destino final de los desechos o destrucción de frutos, hojas y ramas. Para el caso de los centros de acopio, bueno, los centros de acopio son instalaciones de menor superficie, por lo general así se manejan. ¿Qué áreas deben de cumplir? Contar con un área de destrucción de desechos de frutos, hojas y ramas, contar con un área de recepción de fruta, punto. Contar con un área de clasificación y limpieza de la fruta para garantizar un trabajo eficiente en la separación de posible fruta dañada por plaga cuarentenaria y contar con un área de muestreo de la fruta. En las verificaciones semestrales se les van a revisar las bitácoras que contengan el volumen recibido, los folios de los documentos fitosanitarios que han amparado los embarques que han llegado a la empacadora, perdón, al centro de acopio, las variedades de aguacate, así lo establece la norma en el numeral 4922, estado y municipio donde es originaria la fruta, el volumen liberado, el destino final de la fruta, la documentación fitosanitaria que lo ampara y el registro del destino final de los desechos y o destrucción de frutos, hojas y ramas. Para el caso de las industrializadoras, las áreas que deben de contar es un área de destrucción de desechos, un área de recepción de fruta, un área de clasificación y limpieza de la fruta y un área de muestreo. Están sujetas también a verificaciones semestrales. Sus bitácoras deben de contener el volumen recibido, variedades de aguacate, documentación fitosanitaria que lo ampare y el registro del destino final de los desechos y o destrucción de frutos, hojas y ramas. Bueno, una vez que las unidades de inspección realizan las visitas a estos establecimientos para que puedan obtener el certificado de cumplimiento de normativa, si se dictamina que sí cumple, bueno, se manda todo un expediente a la Dirección General de Sanidad Vegetal, que es la autoridad fitosanitaria aquí en México, y esta última pues otorgará en un plazo no mayor a 10 días hábiles el certificado
de cumplimiento de normativa. ¿Y qué pasa si como resultado se obtiene el no cumple a la norma 066? Bueno, pues el interesado cuenta con un plazo no mayor a 10 días para solicitar nuevamente una inspección y haber solventado las observaciones que se le dejaron marcadas. En caso de que en esa segunda visita se vuelvan a encontrar los mismos incumplimientos en estos establecimientos, pues se deberán de suspender las operaciones relacionadas con el aguacate e iniciar un nuevo proceso. ¿A quién le corresponde la vigilancia de la norma? Bueno, le corresponde directamente a la Secretaría y esta lo hace a través de personal oficial o de unidades de inspección. Ellos vigilan y hacen cumplir los objetivos y las disposiciones establecidas en la NOM 066. Y bueno, cuando hay incumplimientos a veces intencionados, también hay sanciones. ¿Cuáles sanciones? Bueno, se sanciona, perdón, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Van sanciones desde actas administrativas, sanciones económicas, y hasta el cierre de los establecimientos también. Y bueno, llegamos al final de esta presentación. Quedo disponible por si tienen alguna duda o pregunta. Y pues aquí soy todo oídos. Muchas gracias, ingeniero. Por ahí Ricardo González tiene la mano levantada. No sé si quiera abrir su micrófono o expresarla en el chat. Asimismo, a todos los asistentes que tengan alguna duda, algún comentario adicional, yo creo que este es el momento para dar oportunidad para preguntas y respuestas. Dice el Inge José Cruz Ábalos, ¿nos podrán compartir la información? La presentación está siendo grabada. Ahorita les voy a colocar el enlace para que se registren y ahí les puedo enviar la grabación y obviamente también su constancia. Dejen, déjenles coloco el enlace de asistencia. Dice Iván Zamora Martínez, ¿cómo puedo ser un tercero especialista fitosanitario? Sí, para ser un tercero especialista hay que pasar algunas evaluaciones dependiendo en la norma o regulación en la que se pretendan autorizar estas evaluaciones. Las realiza directamente la Dirección General de Sanidad Vegetal. Abre convocatorias, por lo regular 2 o 3 por año, y hay que estar al pendiente para enviar todos los requisitos. Estas evaluaciones deben de cumplirse con una calificación mínima probatoria de 80 para poder autorizarse como tercero especialista. Listo. Dice otra pregunta, ¿en qué estado de la República se usa COPRE? Porque en Jalisco no se usa COPREF. En Jalisco se usa la cartilla fitosanitaria de movilización. Hace aproximadamente unos 2 años hay una circular que emitió la Dirección General de Sanidad Vegetal, la circular 110, donde ahí autorizó una cartilla de movilización nacional, que es la que se utiliza en el estado de Jalisco. La norma nos dice que la COPREF es el documento oficial para ser utilizado en la movilización del aguacate. Pero bueno, sin embargo, ahí Jalisco está utilizando, de acuerdo a la circular 110, la cartilla fitosanitaria. Ok. Dice otra pregunta sobre la actualización del aviso de inicio de funcionamiento y el dictamen que tiene que emitir el PFA. Mm, A ver, ya no entendí ahí muy bien. La Sí, pregunta está en el chat. sí, está en el chat. Dice sobre la actualización del aviso de inicio de funcionamiento y el dictamen que tiene que emitir el PFA. Creo que a lo mejor la envió el Inge corta. Inge Enrique Figueroa, no sé si quiere abrir el micrófono o quiere abundar más sobre la pregunta. Igual,
Doy lectura a la siguiente, en lo que el Inge por ahí nos amplía la información. Sí, claro. Todo muy bien, llegué un poco tarde, pero se mencionó algo sobre la norma, tiene que ver con la calidad para exportación y muy buena plática. Saludos, bueno, ese es un comentario. Dice, por industrializadora se refiere únicamente a guacamoleras, dice Yanit Tadeo. Sí, las industrializadoras son aquellos establecimientos donde realizan guacamole, pulpa, a veces exportan también o fabrican ahí cuadritos de aguacate. Entonces, sí, o guacamoleras, ahí entran dentro de las industrializadoras. ¿Qué dice? ¿En dónde se puede ver la convocatoria para PFA? Desconozco, yo pienso que directamente en la página oficial del Senacic. Igual, si también se pueden informar en las juntas locales de sanidad vegetal. Ok, dice, ¿por qué si la NOM es de carácter fitosanitario, regulan o piden de requisito la bitácora de materia seca? ¿Qué es más de tema de calidad? ¿No? Sí, sí, es correcto. No sé la verdad por qué lo agregarían a la norma. Les digo, la última actualización fue en el año 2002. Yo creo que muchos de los que estamos aquí todavía ni nacíamos en ese año. Ok, nos pueden pasar el link de asistencia. Ahí va el link, ahí va el link. Déjenme, acabo de leer las preguntas para que no se va a perder. No se nos desesperen. Comentarios de agradecimiento. Dice, ¿a partir de qué proporción de terreno se ocupa la NOM? Si hablamos para el caso de certificación de establecimientos, desde 3 metros cuadrados, si así lo quieren, hasta, no sé, 2.000 metros cuadrados. Si se pretende certificar un establecimiento, no importa el área o superficie. De hecho, como les decía, los centros de acopio por lo regular son muy pequeños en superficie, llegan a medir algunos hasta 100 metros cuadrados o menos. Entonces, es en cualquier proporción de terreno, se aplica la norma 066. Ok. Dice, ¿este tipo de normativa no entran aceiteras? Sí, también las aceiteras se deben de certificar como industrializadoras. Ok, Si están trabajando, si están procesando el aguacate y no cuentan con un certificado de cumplimiento normativa, entonces se está trabajando de manera irregular. ok. Dice, ¿el pago de derechos sigue siendo solo en la renovación del certificado? El pago de derechos se aplica cuando se va a realizar una certificación nueva y renovación. Solamente los centros de acopio no aplican pago de derechos. Muy bien. Ya por ahí les acabo de colocar el enlace de asistencia. Es importante que, reitero, todas las personas se registren antes de que envíen su información. Por favor, verifiquen su correo electrónico. Es bien importante porque si se registran y no les llega, seguramente es por eso, porque colocan su correo electrónico mal. Hemos tenido varios casos. Entonces, pedirles ese apoyo, verifiquen bien sus datos. Si alguien tiene problemas al ingresar al chat, pues también me lo puede hacer saber. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, reitero, tenemos todavía un par de minutos, puede colocarla en el chat o bien puede abrir su micrófono. Dice José Olivares, la modificación a la NOM motivo de la presente charla es del año 2020, 2002. Sí, el origen de la norma fue en el año 95. Sin embargo, hubo una modificación en el año 2002. Por eso se llama ahora sí modificación a la norma oficial mexicana 066 FITO 1995. Es decir, con la palabra modificación ya se especifica que se realizó esta en el año 2002. Mira. Ok. Dice, el certificado fitosanitario sirve para varios días de corte en el caso de movilización de fruta de Michoacán a Jalisco, o se tiene que emitir un certificado por día de corte.
Por lo regular, la vigencia que se le da al documento es de un día. Si nosotros nos movilizamos de cualquier municipio de Jalisco a algún municipio de Michoacán, por máximo nos vamos a tardar, ¿qué les gustan? 8 horas, 9 horas. Entonces, el tercero especialista calcula la distancia, el tiempo que toma en el traslado y por lo general de Jalisco a Michoacán da de 1 a máximo 2 días de vigencia al documento. Ok. Bien, pues creo que con eso estamos cerrando la parte de preguntas. Ya por ahí el Inge Enrique no complementó su pregunta, pero de igual forma vamos a estar atentos a cualquier comentario. Ingeniero Carlos Jesús, pues agradecerles su participación. Reitero el agradecimiento para usted, para el equipo de Panjo, para la ingeniera María Elena, que fueron las personas con las que coordinamos toda esta capacitación. No sé si tenga algún comentario final, Inge, que quiera agregar. Pues agradecerte, ingeniero Johan, y agradecerles a todos los conectados. Si hay alguna duda que no se pudo resolver en este momento, quedamos abiertos para que nos contacten a los teléfonos de la Unidad de Inspección PANFA. Aquí se encuentran en la última diapositiva. Y estamos al pendiente también para cualquier servicio que lleguen a requerir. Con todo gusto le damos atención. No se ven los teléfonos, Inge, ¿eh? Nomás se ve uno de A ver, dudas. Ahí está ya. creo que ahí se ve, ¿no? Estamos Sí, sí. ubicados en la avenida Latinoamericana número 10 en la colonia Los Ángeles. Y los teléfonos de contacto, bueno, por aquí se encuentran. Cualquier duda o servicio que lleguen a requerir, con todo gusto le damos atención. Excelente. Bueno, pues a todos los asistentes agradecerles este espacio de tiempo que se dieron para seguir aprendiendo o reforzando nuevos conocimientos. Sin más, los esperamos el mes de noviembre para dar continuidad a nuestro programa de capacitación. Inge, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.